Muy buenas noches para todos, qué alegría poder compartir con todos y cada uno de ustedes. Hoy voy a hablarles en esta actividad diagnóstica y de nivelación del curso Evaluación de Recursos Educativos Digitales. Mi nombre es Walter Ricardo Aguilera Rey, soy especialista en estudios bíblicos, en evangelización en ambientes virtuales, en aplicación de TIC para la enseñanza, licenciado en Filosofía y Educación Religiosa, psicólogo y tecnólogo en producción multimedia. Antes de pasar a definir específicamente el tema o las preguntas propias para este análisis, debemos saber qué son esos recursos educativos digitales. Cuando hablamos de esos recursos educativos digitales, nos referimos a todos aquellos elementos o recursos digitales que cumplen una función educativa y que en su mayoría son de acceso abierto, lo que permite su uso y manipulación, contribuyendo de esta manera a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que estamos hablando de todas las herramientas tecnológicas que podemos encontrar en repositorios o en páginas de algunas universidades, en sitios web de algunas universidades, que son de uso abierto y que pueden utilizarse de acuerdo a cada una de las necesidades específicas que tengamos como docentes. ¿Cuál o cómo ha sido esa experiencia que he tenido a la hora de aplicar estos recursos educativos digitales en mi diario vivir o en mi quehacer laboral? Bueno, uno, aprendiendo, ¿no? Desde mi experiencia docente a lo largo de estos años, estas herramientas me han demostrado que la adquisición de estas herramientas ha sido un proceso gradual que se ha ido vinculando a mi práctica docente. Entonces, primero aprendiendo, ¿no? He tenido la oportunidad de aprender a lo largo de estos años diversas herramientas en cada uno de los procesos formativos que he tenido en estos medios a través de la virtualidad, ya que algunas de estas especializaciones y un pregrado lo hice a través de este medio virtual. Entonces uno adquiere todas esas herramientas virtuales que luego son las que uno va a saber utilizar o que puede utilizar algunas de ellas en sus prácticas docentes diarias, ¿no? Entonces primero pues uno aprende la herramienta, luego la implementa, ¿sí? De acuerdo a cada una de las necesidades, de acuerdo a cada una de las planeaciones o de la malla curricular que uno tiene en su institución educativa. Luego, si no existen esas herramientas, pues uno crea algunas de esas herramientas, algunos de esos recursos educativos digitales, y luego uno evalúa si esos recursos, esas herramientas educativas digitales, pues realmente están cumpliendo su función de que para que el estudiante aprenda significativamente. En cuanto a esos recursos educativos digitales empleados en mi práctica docente, algunos de ellos han sido de forma sincrónica y otros asincrónica. Sincrónica es decir que ha sido en tiempo real, en clases mediadas por algunas herramientas digitales como Meet, Zoom, entre otros. Y otras asincrónicas como Google Classroom, en el cual hemos agregado algunas herramientas de Geniali, de Prezi, de YouTube, de EducaPlay, entre otras, que favorecen esos procesos de aprendizaje de los estudiantes, algunos de forma virtual en tiempo real, otros asincrónica, que es para que en cualquier momento el estudiante vaya y afiance alguno de los conocimientos que ha adquirido durante la clase. ¿Cómo ayudaría en mi práctica laboral un plan de búsqueda, selección y análisis de recursos educativos digitales? Seguramente los recursos educativos digitales pues hoy son una herramienta que es ampliamente utilizado por todos y cada uno de nosotros, y más tras una pandemia en la cual nos obligó de alguna manera a que utilizáramos estos recursos para darle continuidad a los procesos académicos, nos hizo que como docentes viéramos la necesidad de utilizar estos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces es importante tener como una organización o un orden en su utilización, ¿no? Para que esto realmente cumpla su función de generar aprendizaje en los estudiantes. Entonces primero, pues tener una planeación de cuál es esa herramienta, cuál es ese recurso que necesitamos, organizar muy bien estos recursos, ¿sí? En qué modo, tiempo, lugar, forma, qué función van a cumplir, cuál va a ser su uso, y luego darle un seguimiento cuando ya lo estemos aplicando para que realmente cumpla su función, y por último evaluar si realmente esta herramienta es útil o no es útil, o si tiene que realizarse alguna modificación para que cumpla su función.
¿Cuáles son las ventajas de utilizar estas herramientas o estos recursos educativos digitales en nuestra práctica docente? Pues claro, podemos acceder a diversas fuentes de información. El estudiante va a poder acceder a diversas páginas web en las cuales va a encontrar información relevante de acuerdo al tema, ¿sí? Para ampliarlo, para investigar, para conocer más allá si ha quedado el estudiante motivado. Permite que estemos interactuando con personas en distintos lugares geográficos del mundo, ¿no? O del país o de la ciudad, sin necesidad de estar todos reunidos en un mismo lugar. También permite que algunos de los estudiantes puedan avanzar a su propio ritmo de aprendizaje y que no tenga que estar avanzando rápidamente y forzosamente por un grupo de estudiantes, sino que él puede ir avanzando a medida de su proceso. Fortalecimiento de la iniciativa, porque el estudiante puede investigar por su propia cuenta sin que la necesidad de que el docente le esté indicando que tiene que investigar, sino por el simple deseo de conocer. Y una corrección inmediata, porque algunos de estos recursos genera que de una vez al estudiante se le califique, que de una vez el estudiante conozca cuáles son sus errores y cómo poderlos mejorar, y pueden practicar constantemente algo que tengan que aprender y que sea necesario. Pero así como hay ventajas, también estos recursos educativos digitales tienen algunas desventajas, ¿no? Pueden ser, si no están adecuadamente planeados, ser un foco de distracción de lo realmente o de lo que necesariamente tiene que aprender el estudiante. A veces es un proceso educativo poco humano porque no permite o no favorece la interacción con otras personas, lo cual lo hace a uno como crecer en la individualidad y olvidarse del otro. A veces no es completamente inclusivo porque hay personas que tienen dificultades de acceso a los recursos tecnológicos, pero también porque no tienen los recursos o el dinero suficiente, pero también porque tienen alguna discapacidad y no pueden entrar de una forma adecuada o no saben cómo utilizar estas herramientas, y porque puede anular las habilidades y capacidades críticas, porque puede buscar la información sin necesidad de analizarla, o puede copiar y pegar como hacen muchos de nuestros estudiantes hoy en día, sin necesidad de reflexionar eso que están leyendo, sin necesidad de buscar qué es de esa información es lo más importante, por lo cual le nula esa capacidad de aprender, de interactuar con el otro, entre otras desventajas que tendríamos que entrar a evaluar de cada una de estas herramientas. En conclusión, estos recursos educativos digitales hoy en día son fundamentales, ¿no? Son necesarios en las prácticas docentes, pero exigen que tengamos una adecuada preparación o una adecuada planeación de estas herramientas para que cumplan realmente su función de aprendizaje y que no se conviertan en un elemento distractor para los estudiantes. Otra conclusión que podríamos sacar de este primer trabajo realizado es que el aprendizaje constantemente nos enseña que este uso de las herramientas es algo que se está dando, ¿no? Y que por parte de los docentes se hace necesario saber elegir cuál de estos es el más adecuado, prepararse para crear estos recursos educativos digitales o para saber discernir cuál de esos recursos necesita de acuerdo a su asignatura, a su plan de estudios, a su contexto, ya que muchos de nuestros chicos o muchas de estas herramientas van cambiando y se van actualizando, y nosotros como docentes debemos estar preparados para afrontar estos retos que nos presenta la sociedad actual. Y más ahora tras una pandemia que se reconoció la necesidad de estar preparados ante una sociedad que hace cambios vertiginosos cada día, pues estos elementos tecnológicos deben ser unas herramientas muy bien diseñadas, muy bien preparadas para comunicar y realizar esas acciones del diario vivir para que nuestros estudiantes puedan responder ante estos desafíos que le presenta la sociedad actual. Estas son las referencias de los documentos que utilicé para realizar este trabajo.